Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Rivera, soy coach de superación personal y me especializo en el trastorno de ansiedad con depresión. Bueno, pues ya que hace un tiempo llegó a mi vida un trastorno de ansiedad con depresión, algo fuerte, pues un nivel fuerte, la verdad es que sí. Y quiero que sepan que el trastorno de ansiedad se va a hacer lo grande que tú lo dejes que se haga, así. O sea, entre menos le pongas atención, entre más lo evadas, así se va a hacer de grande. El día de hoy les voy a estar hablando de cómo me costó aceptar que yo tenía un trastorno de ansiedad. Y pues por eso fue que tardé 7 años en atenderme, 7 años en evadirlo y aceptarlo. Entonces, yo les comparto esto porque es muy importante comenzar un proceso, comenzar una sanación, comenzar un tratamiento, comenzar lo que tengas que comenzar, pero comenzarlo y aceptarlo. Cuando tú lo comienzas a aceptar, es un gran paso. Es un gran paso. Bueno, pues les quiero platicar que cuando yo comencé a tener un trastorno de ansiedad, pues primero lo fui evadiendo, pasó 1 o 2 años, lo evadí. Para empezar, pues yo tampoco sabía, o sea, yo me sentía mal, pero yo no sabía qué era. Hasta que pasó mi primera crisis de pánico. Fue ahí que fui al doctor, fui al médico general. El médico general me dijo, yo veo, según pues, sus síntomas, usted tiene un trastorno de ansiedad. Fui a un psicólogo, después me mandó al psiquiatra. El médico general me mandó al psiquiatra, me dio medicamento, la verdad es que lo tomé muy, muy poco. Y yo también todavía pensaba que se iba a ir un día, que se iba a quitar, que hasta ahí. Tomé terapia un tiempo, la dejé, me sentí mejor un tiempo y la dejé. La verdad es que seguí con lo mío, pero ahí todavía yo no aceptaba. O sea, ya estaba como poniendo un poco de acción, pero no aceptaba. Entonces, ya fue que yo todavía no creía, y ahí les va, no aceptaba que un trastorno de ansiedad que es mental podía ocasionar muchos, ¿cómo se le llama? Muchos síntomas físicos, mentales, emocionales. Yo no lo podía creer, ahí porque no lo aceptaba. Entonces, bueno, comencé a ir al médico, yo me seguía sintiendo mal, me resistí mucho a tomar medicamento, la verdad, nada más lo tomé como 15 días y seguía yendo al médico, pero no la aceptaba. O sea, no la aceptaba, en mi cabeza no cabía cómo eso iba a ser mental. O sea, cómo todo lo que yo sentía o lo mal que yo me sentía, nada más iba a ser mental. O sea, es como, ¿es en serio? O sea, para mí era así como, ¿es broma? O sea, me está diciendo que mis taticardias que yo tengo es porque tengo un trastorno de ansiedad que es mental, de verdad. O sea, yo así pensaba. Yo decía, no puede ser. O sea, me está mintiendo, no puede ser, usted me está engañando porque todavía no la aceptaba. ¿Ok? Entonces, miren, ahí les va. Yo me hice estudios de sangre, de orina, me hice un estudio hormonal, me hice el de la tiroides, me hice muchos estudios, porque yo no podía creer que ese trastorno que es mental me podía causar tantos síntomas, que eran taquicardia, sudoración de manos, miedos irracionales, miedos grandísimos, que en otro video les estaré hablando de todos esos miedos, porque los síntomas son muy variables, pero entre las taticardias es esa sensación de que estás en peligro, pero si te quedas en el aquí, en el ahora, respiras y dices, no, en realidad no hay peligro. Pero imagínense, sentir esa sensación de que no haya un peligro, híjole, o sea, es como que si pides que te entiendan, nadie te va a entender. Eso sí te lo voy a decir, nadie te va a entender. Y llega un momento en el que cuando ya lo aceptas, no ocupas que nadie te entiende, que nadie te entienda. Más bien ya aceptaste, te enfocas en tu sanación, te enfocas en tu proceso y te sanas. Fácil no es. Una píldora mágica tampoco.
tampoco. Y te lo digo por experiencia personal. Ha sido un proceso. Dejé 7 años que esa bolita de nieve que yo le llamo, que el trastorno de ansiedad que comenzó pequeña, se fue haciendo más grande con los años. ¿Por qué? Porque la evadí, porque no la acepté, porque la evadí, porque no la acepté. Entonces llega un momento en el que ya es enorme. Y no vas a querer sanar 7 años que le evadiste con un mes o con una pastilla. No es así. Evadirla sí. Dormirte sí. Pero no sanarla. No sanarla. Entonces, se los digo por experiencia personal, porque justo así me pasó a mí. Entonces yo estaba muy enfocada en hacerme estudios de todo por no aceptar lo que el médico me dijo. Usted tiene un trastorno de ansiedad. Y enfocarme ok, un trastorno de ansiedad, qué es, cómo sucedió, para qué llegó a mi vida. No, yo me estaba enfocando en que no. Yo llegué a pensar que tenía un cáncer, llegué a pensar, bueno, porque ahí les va, esos son los pensamientos irracionales, los pensamientos que no queremos que nos ganen porque no es nada bonito. Pero es ahora que yo les digo, comiencen ese proceso de ir a atenderse, de ir a un médico, y si les dice, tienen un trastorno de ansiedad, no le busquen. Se los digo por experiencia, no le busquen. Mejor comiencen a enfocarse en qué hago y para qué llegó a mi vida. Ese paso de aceptar para qué llegó a mi vida y por qué, o sea, es un comienzo a tu sanación. Así. Es uno de los pasos que yo siempre digo, es un comienzo. Porque, por ejemplo, si todo mundo, los doctores en este caso, te dicen, es que usted tiene un trastorno, es que el psicólogo te dice, usted tiene un trastorno de ansiedad, el psiquiatra te dice, usted tiene un trastorno de ansiedad. Y tú todavía dices, no, yo voy por unos resultados de una enfermedad física. Yo lo digo por mi experiencia. Yo llegué a decir, ¿cómo quisiera que fuera físico? Para que vieran cómo me siento, ¿no? Porque no es lo mismo. Es fácil ocultar un trastorno de ansiedad, tanto como una depresión. Es muy fácil. Yo viví años ocultando ese trastorno de ansiedad y no aceptándolo. Primero ocultándolo porque con pocas personas puedes hablar de este tema. Con pocas. Porque no hay empatía. No hay empatía y no la va a haber y no esperes que la haya. Lo vas aprendiendo. Muy pocas, contadas con los dedos de la mano, muy pocas son empáticas. Muy pocas son así como, ok, no, a lo mejor muchas veces no saben ni qué decirte, pero son empáticas en decir, ok, o sea, aquí estoy. Ok, aquí estoy. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, un trastorno de ansiedad es mental. Y como no te ven así, por ejemplo, sangrando, no te ven tirado en tu cama, o sí, cuando es una depresión, pero no hay nada físico, pues como que dicen, ay, sí se sentirá mal. Llegó un momento en el que yo veía y sentía que me miraban con lástima. Como, ¿saben cómo? Como así como ni tiene nada. Nada más no quiere hacer ciertas cosas. Pues ¿por qué? Porque es calzonuda, porque es caprichosa, porque vuelvo a lo mismo, como no es físico. Y yo dejé de hacer muchas cosas por los miedos. Dejé de ir a fiestas, dejé de ir a lugares. Y pues en automático era mi esposo, pues no hacerlo, porque yo le decía, pues ve tú, y él no, pero ¿cómo voy a ir? Que no sé qué. Entonces, sí, las personas eran así como, puro drama.
Te lo digo por experiencia personal. No es drama. Solamente uno sabe lo que está pasando. Solamente uno sabe. Por eso te lo estoy diciendo, no pidas que te entiendan. Mejor acepta, ve al médico y acepta que tienes un trastorno de ansiedad y comienza tu proceso. El día que tú la aceptes, el día que aceptes que esas taquicardias, pues no que te va a dar un paro, porque son taquicardias de miedo, ¿no? Sí, de miedos irracionales que tu mente va creando y que después viene el síntoma físico. Pero viene de esos pensamientos que tú comenzaste a realizar. Entonces, ese es el primer paso. Y se los digo de verdad. Acepten. Acepten. Si tienen síntomas, vayan al médico. Y si te dice, tienes un trastorno de ansiedad, te sientes así, o tienes depresión, acéptenla. Acéptenla. Y comiencen a hacer cosas para sanarte. Para decir, no quiero vivir en ese trastorno de ansiedad, no quiero esa depresión. ¿Fácil? No es. No es fácil. Y menos, o sea, si tú tienes poquito tiempo así, véaslo y enfócate en ti. Pero tristemente, a veces, muchas veces más bien, preferimos tocar fondo. Inconscientemente. No digo que consciente, porque es inconscientemente porque se siente mal. Sí, se siente mal tocar fondo. Tocar fondo es, a mi forma de verlo, yo me sentía en el hoyo. En el hoyo. Porque todavía no la aceptaba. Es sentirte en el hoyo, es sentirte vacía, es sentirte mal, es sentirte que nadie te comprende, es sentirte, híjole, es una sensación no tan fácil de explicar. Sé que es estar ahí. Sé que es estar en una cama y no quererte levantar. Sé, sé, pero también sé que para algo llegó a tu vida ese trastorno de ansiedad. Nada más hay que ver para qué y por qué. Pero para algo. Hay algunos cambios que sí o sí los pide tu alma y tu ser, tu vida, tu cuerpo, todo. Es un complemento. Y ha sido un crecimiento para mí mental muy bonito, espiritual muy sanador, muy bonito. Ha sido un crecimiento muy bonito. Pero comencé por aceptarla, por aceptar que me pasaba, por aceptar que sí, que me tenía que conocer sí o sí, para saber qué era lo que me detonaba y qué me ponía así, las emociones. Pero lo primero fue aceptarlo, porque cuando lo aceptas, te enfocas a sanarte, te enfocas a sanarte. Y si tú te sientes mal, no te quieres levantar, he estado ahí, de verdad, he estado ahí. También he estado, pues cuando pones la mejor sonrisa que tienes, pero por dentro estás quebradísimo. Pero no es el exterior, es el interior. Mucha gente quiere sanar cambiando a los demás y también en su momento así era mi pensar. Pero lo que yo tengo claro ahora, bien claro por experiencia personal, es que primero es aceptarla, comenzar tu proceso, enfocarte en ti, en nadie más, en ti. Cambiar tú, tus hábitos tú, poner acción tú, nadie más. No hay más responsable que uno mismo de su vida. Que tengan un excelente día.
y deseo de todo corazón que este video, pues a la gente que está sufriendo de un trastorno de ansiedad con depresión les haya llegado, les resuene algo y de verdad, por algo se los digo, aceptarla es el primer paso a la sanación. Aceptarla y pues obviamente poner acción en tu proceso y en tu sanación. Que tengan un excelente día. Bye.